Listo. Bueno, entonces como les contaba, eh, la cinética química es súper importante porque nosotros vivimos en medio de reacciones químicas. De hecho, dentro de nuestro cuerpo se producen reacciones químicas, ¿ya? Pero, como les contaba, ya que hay muchas reacciones químicas que suceden alrededor de nosotros, existe la necesidad de estudiarlas, ¿ya? Es decir, ¿por qué se producen a esta cierta velocidad? ¿Será que la velocidad es constante a lo largo del proceso? ¿Cómo puedo hacer para que esta reacción sea un poco más rápida o un poco más lenta? ¿Ya? Por eso es que existe algo llamado cinética química. ¿Ustedes qué creen que es la cinética química? Hay dos términos que son conocidos por ustedes. Tenemos cinética y química. Combinados, ¿qué creen que significa? Velocidad de las reacciones químicas. Claro, es decir, cuando estamos hablando de velocidad de las reacciones químicas, es decir, cómo cambia o sea, cómo cambia la concentración de ciertos reactivos respecto a un tiempo. Solamente que, bueno, cuando estamos hablando de cinética, por ejemplo, en la velocidad de los carros, ahí estamos hablando de distancia respecto a un tiempo. Entonces, así es como yo puedo obtener la velocidad de un carro. O lo mismo para una persona. ¿Cuánto recorre en un tiempo determinado? En cambio, para cinética química es cuánto se ha consumido de mi reactivo respecto a un tiempo o cuánto se ha producido de mi reactivo respecto a un tiempo, ¿ya? Eso es la velocidad cuando estamos hablando de química, o sea, la velocidad de reacción. Dando esta introducción, ya nos queda perfecto ahora sí entender un poco cuál es nuestro objetivo instruccional, que es analizar el efecto de la concentración de un determinado reactivo sobre la velocidad de reacción por el estudio de la cinética desde el punto de vista químico del proceso, ¿ya? Es decir, que el día de hoy vamos a utilizar un simulador, ¿ya? En este simulador vamos a utilizar diferentes valores de concentración y vamos a ver cómo va cambiando el tiempo para que o sea, para que este reactivo se consuma. Es decir, que vamos a tener diferentes valores de velocidad de reacción y vamos a utilizar estos valores para hacer una gráfica, ¿ya? Más adelante les voy a decir para qué es esta gráfica, para qué es útil. Bueno, ¿y cuál es el contenido que vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar la cinética de las reacciones, la velocidad de reacción, los factores que le afectan, los órdenes de reacción y bueno, y al final ya vamos a hacer la simulación. Bueno, en sí, la cinética de las reacciones es el estudio de la rapidez de reacción, es decir, cómo cambia la rapidez de reacción bajo ciertas condiciones y variables, y qué eventos moleculares se efectúan mediante la reacción general. Miren, quizás en esta primera parte vaya a sonar de que, bueno, el estudio de la rapidez de la reacción, ya, esto es sencillo. Estudio la velocidad, entonces, cuando hablo de rapidez de reacción. Pero después hablan de cómo cambia la rapidez de reacción bajo condiciones variables. Esta segunda parte lo vamos a ver más adelante con unas gráficas de orden de reacción, por si acaso. Entonces, esto es una preocupación que la vamos a ver para más adelante. Ahora nos vamos a centrar simplemente en el cambio de concentración respecto al tiempo. Y justamente es eso lo que nos va a dar esta tabla. Perdón, gráfica. Siempre cuando hablemos de velocidad de reacción, así como en los carros, uno estudia la distancia respecto a un tiempo, en las reacciones uno va a estudiar la concentración molar respecto al tiempo. Usualmente es concentración molar, es decir, cómo va cambiando la concentración de mi reactivo respecto a un tiempo o la concentración de mi producto, ¿ya? Es decir, que para los reactivos, ya saben que reactivos es el que se encuentra al inicio de la reacción, ¿ya? Es el que se usa para obtener un producto. Entonces, al inicio voy a tener una cantidad considerable de reactivos y conforme vaya pasando el tiempo,
este reactivo va a ir disminuyendo su cantidad. Al contrario de los productos, muchas veces al inicio yo no voy a tener productos en la reacción. Entonces, desde cero, o sea, se va a ir produciendo, ¿ya? B, que es mi producto, entonces se va a ir produciendo poco a poco, hasta que llegue a una cierta concentración. Y ojo, y todo esto respecto a un tiempo determinado. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo voy a tener prácticamente información de cómo, o sea, de una velocidad media. Aquí yo podría obtener una velocidad media de cómo se va consumiendo A y produciendo B, ¿ya? Entonces en sí, la velocidad de la reacción es el cambio de las concentraciones de las especies por unidad de tiempo, ¿ya? Concentración molar dividido para tiempo. Eso es velocidad de reacción. ¿Ok? Entonces en sí, la velocidad de reacción representa la rapidez con la que tiene lugar la transformación química de reactivos a productos. Y eso ya lo pudimos ver en la gráfica anterior, en donde veíamos que los reactivos disminuían mientras que los productos aumentaban, ¿ya? Obviamente esto es una reacción de una sola dirección, es decir, que no es reversible. En este caso, que siempre usted va a ver que los productos disminuyen y que, perdón, los reactivos disminuyen y que los productos aumentan, ¿ya? Entonces, si yo quisiera tener la velocidad media de mi reacción, yo la podría obtener a partir de las diferentes, o sea, de la diferencia de las concentraciones respecto a un tiempo. Por ejemplo, cuando tengo los reactivos, simplemente es la variación de las concentraciones de los reactivos dividido para el tiempo. Y cuando tengo productos, es la variación de las concentraciones de los productos respecto a un tiempo. Pero ojo, cuando hablo de reactivos, yo debo utilizar el signo negativo. ¿Por qué? Porque se está consumiendo, ¿ya? Entonces, yo cuando hable de reactivos, debo utilizar el signo negativo. En productos sería positivo porque en cambio se está produciendo. Ahora, esto se ve así porque tenemos como coeficientes estequiométricos 1, pero si yo tuviese, por ejemplo, aquí un 2, un 3, este 2 o 3 debería venir en la parte de denominador a multiplicar, ¿ya? De todas formas, eso de allí no lo vamos a utilizar el día de hoy y le va a quedar mucho más claro si es que no le ha quedado, porque igual es sencillito. Que no tengo aquí, no les pongo pantalla completa para usar la pluma porque no sé por qué, pero no puedo después seguir pasando las siguientes diapositivas. Entonces, imagínense que tiene un 2 en A. Entonces, ese 2 vendría a multiplicar este delta T, ¿ya? Así con el resto, si es que tiene más coeficientes. Porque bueno, aquí tiene implícitamente un 1 y ese 1 está multiplicando este delta T, ¿ya? Entonces, yo utilizo estos valores para obtener, ojo, la velocidad media de reacción, ¿ya? Es decir, que respecto a un tiempo me va a decir qué tanto, o sea, respecto a un tiempo y qué tanto ha variado la concentración, me va a dar la velocidad media de reacción. Pero como vieron en la gráfica de acá arriba, ups, no siempre, miren, si yo por ejemplo tomo la tomo los datos hasta el minuto 2 perdón, hasta el tiempo 0.2, ¿ya? Mi velocidad no va a ser la misma que en 0.4, porque si se da cuenta, cambio mucho más de concentración desde 0 a 0.2 que de 0.2 a 0.4. Mire que aquí cambió aproximadamente 0.5 molar, mientras que acá cambió, bueno, aquí 1.5 molar, ¿ya? Mientras que apenas acá cambió 0.5. No, a ver, como si 0.75. Entonces, si es que, por ejemplo, yo tomo este delta, es decir, de 0.2 a 0.4, mis velocidades van a ser diferentes, ¿ya? Por eso es que se les llama una velocidad media. Y como ustedes ya se dieron cuenta que va a haber un problema, ¿verdad?
porque mi velocidad de aquí a acá no va a ser la misma de aquí a acá, ni de aquí a acá, y así. Por eso es que cuando utilizo un simple delta t, yo estoy hablando, o sea, una diferencia de tiempo, yo estoy hablando de velocidad media. Pero si yo, como científico, necesito saber, ya como científico o como farmacéutico, necesito saber con qué velocidad mi componente activo de una pastilla va a perder su eficiencia, yo necesito saber su orden de reacción. Y usted se va a preguntar, bueno, ¿y qué es esto de orden de reacción? ¿Ya? Esto es una ley de velocidad, ¿ya? Y la ley de velocidad me indica que la velocidad de una reacción va a estar dada por una constante, ¿ya? Por una constante y esta a su vez va a estar multiplicado por la concentración de a un coeficiente, o sea, elevado a un alfa. Chicos, aquí os pude poner el alfa, por eso les puse como que esta comita. Y multiplicado por la concentración del reactivo B elevado a un beta. Ya, eso es el orden de reacción. Entonces, esta ley de velocidad me va a dar la velocidad a cualquier tiempo, ¿ya? Es decir, que ahora yo voy a poder obtener específicamente bien la velocidad de la reacción, o mejor dicho, la concentración también de uno de los reactivos en cualquier tiempo determinado, ¿ya? Cualquier tiempo que yo quiera, lo cual no va a ser tan exacto si es que utilizo la velocidad media. Por eso es que es importante la velocidad de reacción. Entonces, en velocidad de reacción, más que todo en química general, se utilizan, o sea, para explicar este tema se utilizan tres órdenes de reacción. Yo digo química general porque para los que estudian ingeniería química eh, van a haber más órdenes de reacción para estudiar, con ecuaciones diferenciales y un pocotón de cosas. Pura diversión, ¿ya? Pero eso lo van a ver en una materia que se llama cinética química, más adelante, ¿ya? Entonces, regresando a química general. El orden de reacción que van a ver en esta, o sea, en esta materia solamente van a ser tres. Orden de reacción cero, uno y 2. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos órdenes de reacción obedecen a una ley de velocidad. Entonces, cuando es orden cero, mi velocidad va a ser igual a una constante. Cuando es orden uno, mi velocidad va a ser igual a una constante multiplicado por la concentración del reactivo, este elevado a la uno. Y cuando es orden 2, mi velocidad va a ser igual a una constante y mis reactivos elevados al orden 2, ¿ya? Cada una de estas constantes van a tener diferentes unidades y son las que se muestran aquí. Y ahora, con ecuaciones diferenciales, con la magia de ecuaciones diferenciales e integrales, nosotros vamos a pasar de la ley de velocidad ahora sí a una relación de concentración de A, es decir, de uno de los reactivos respecto al tiempo. Por eso es que para las ecuaciones, perdón, para las reacciones que obedecen, que son, mejor dicho, de orden cero, mi ecuación va a ser la siguiente, que la concentración de A va a ser igual a menos K por T más la concentración inicial de A. Para las reacciones que obedecen, que son de orden uno, va a ser igual al logaritmo de A igual a menos K por T más logaritmo de la concentración de A. Y por último, para las de orden 2 va a ser 1 sobre A igual a K por T más 1 sobre concentración de A. ¿Ya? Entonces, si es que yo sé la concentración inicial de los reactivos y sé la constante, yo voy a poder obtener la concentración del reactivo a cualquier instante de tiempo. Entonces, eso para elaborar, por ejemplo, una pastilla, ustedes saben que las pastillas o los jarabes tienen un, o sea, tienen un componente activo, pero este componente activo no siempre va a tener la misma concentración, porque algunos se descomponen en el tiempo, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, para poner la fecha de caducidad en los jarabes o en las pastillas, o sea, el analista tiene que hacer experimentos y saber em, hasta cuándo mi pastilla va a tener la concentración adecuada de principio activo, ¿ya? Para poder hacer un efecto en el organismo del ser humano y provocar una mejoría. Entonces, para esto, bueno, el analista o el científico tiene que hacer, o sea, tiene que hacer tiene que hacer experimentos y a partir de esos experimentos obtener las constantes. Y aunque no lo crea, eso es lo que usted va a hacer más o menos el día de hoy. Usted va a hacer varios experimentos, ¿ya? Y con eso va a obtener una tabla. Y a partir de esa tabla usted va a obtener el orden de reacción. Y si sabe el orden de reacción, usted va a poder obtener la concentración de su reactivo a cualquier instante de tiempo. Chéverísimo, ¿no? Ya. Y entonces usted se va a preguntar, y bueno, ¿y yo cómo es que diferencio? ¿Cómo sé si es que al final mi orden de reacción es 0, 1 y 2 a partir de unos simples datos? Pues para eso usted va a tener que utilizar esos datos en una gráfica, ¿ya? Entonces usted va a tener que hacer hoy tres gráficas. Va a tener que hacer una gráfica de orden 0, orden 1 y orden 2. En donde en orden 0 va a tener que graficar los valores de concentración de A versus tiempo, en orden 1 la concentración logaritmo de la concentración respecto al tiempo y en orden 2 1 sobre concentración respecto al tiempo, ¿ya? A ver chicos, y si usted se da cuenta, no sé si usted se dio cuenta, ¿qué tipo de ecuación tienen estas fórmulas, ya? ¿Qué tipo de ecuación usted cree que es una lineal, Lineales. una polinomial? Exactamente. Por si acaso, las personas que de pronto no se dieron cuenta, porque es una ecuación lineal, bueno, aquí ya vemos la tendencia, ya es una línea. Es una línea que tiende a crecer respecto a una constante, que está en orden 1. Perdón, no me voy a ir para allá. Regresando a las ecuaciones, aquí vemos que, por ejemplo, Y en orden 0 vendría a ser solo la concentración de A, en orden 1 vendría a ser el propio logaritmo de A, y en orden 2 sería 1 sobre la concentración, ¿ya? T vendría a ser mi X, menos K o K vendría a ser mi pendiente, y las partes de acá vendrían a ser mis interceptos, ¿ya? Entonces, así es como nosotros vamos a tener el orden de reacción y por ende vamos a poder determinar la concentración de A o la concentración del reactivo en cualquier instante de tiempo. Y bueno, ¿y cuáles son los factores que afectan la velocidad de reacción? ¿Ya? Tenemos la concentración de los reactivos porque mientras más concentración de reactivos haya, mayor va a ser la colisión. O sea, más frecuentes van a haber colisiones, ¿ya? Entonces, mientras más frecuencia exista de colisiones, va a ser mayor mi velocidad de reacción. Asimismo, la temperatura. La temperatura en sí es una medida de la energía cinética, pero bueno, la temperatura me va a ayudar que mientras mayor temperatura, yo voy a tener también una mayor frecuencia de colisiones, ¿ya? Entonces, mientras mayor frecuencia de colisiones, va a existir una mayor probabilidad de que como que se junten estas moléculas, por ende, una mayor velocidad de reacción. Asimismo, tenemos superficie de contacto. No va a ser lo mismo, por ejemplo, que yo ponga este, por ejemplo, zinc, ya, una pastilla de zinc o un rectángulo de zinc en ácido clorhídrico a que ponga zinc en polvo. ¿En dónde ustedes creen de que va a haber una mayor velocidad de reacción? ¿Cuando pongo el zinc en barra o cuando pongo el zinc en polvo? En el ácido clorhídrico. Ya sabemos que el ácido clorhídrico y el zinc producen cloruro de zinc, ¿ya?
es una reacción que se da porque se da, ¿ya? ¿En dónde ustedes creen que va a haber una mayor velocidad de reacción? Cuando está en polvo. Exactamente. ¿Y por qué? Es porque va a haber una mayor superficie de contacto entre el ácido y el zinc, ¿ya? Por ende va a haber una mayor frecuencia de colisiones. Y asimismo tenemos el catalizador. El catalizador ayuda a que la reacción se produzca con una menor energía de activación, ¿ya? Y los catalizadores, chicos, en serio es una maravilla, porque gracias a los catalizadores es que se tiene una eficiencia energética súper chévere o sea, por no decir en todas las plantas de obtención de derivados de crudo, ¿ya? Aunque no crean, la química es súper importante para la vida. Imagínense con qué combustible usted estuviera andando en su carro si no existieran los químicos. Porque los químicos sí, los químicos más que todo son los que se encargan, por ejemplo, en aplicar catálisis en la refinación de crudo, es decir, del propio petróleo, para transformarlo a la nafta, es decir, a la gasolina, ¿ya? Y esto lo hacen por medio también de catalizadores y estudiando también la velocidad de reacción. Bueno, entonces, em, esto es todo respecto a la introducción para que ustedes no olviden hacer, o sea, utilizar estos conceptos en su análisis de resultados, ¿ya? Ahora nosotros ya podemos ir a hacer la práctica, pero no sé si quieran ver un video, este, no sé si quieran ver un video sobre velocidad de reacción, sobre cinética química. O sea, yo lo vi y me gustó bastante, o sea, para que ustedes lo puedan ver en modo resumen de todo lo que acabamos de revisar el día de hoy. No sé si lo quieran ver o prefieren como que terminar la clase rápido. ¿Ah? No le entendí. Dura como 7 minutos el video, es corto. Ya. A ver, ya les voy a compartir el video entonces. Está súper chévere. A ver, este video también está chévere, pero está muy largo. Entonces vamos a ver esto. No vamos a ver los 8 minutos, vamos a ver un poquito menos. Me avisan si de pronto no escuchan, por favor. No esperes. En el transcurso de los videos, hemos visto los tipos de reacciones químicas que existen, qué fuerzas aplican para que ocurran los enlaces, e incluso si es que se requieren calor o lo liberan. Pero en este tema vamos a ver con qué velocidad ocurren las reacciones químicas. Para esto tendremos que adentrarnos a la cinética química, que es el área de la química que estudia la velocidad con la que ocurre una reacción. El conocer los factores que influyen en la velocidad de reacción nos permiten poder controlarla para nuestro mayor beneficio. A lo largo de la historia ha surgido un gran interés del por qué hay reacciones que tardan muy poco para llevarse a cabo, mientras que otras pueden tardar cientos de años. Para que se lleve a cabo una reacción química se necesitan cumplir con algunos requerimientos. Primeramente, debe de suministrarse una energía inicial llamada energía de activación, y como su nombre lo dice, esta energía será la que estimule a las sustancias en la reacción para que puedan tener contacto entre ellas. En otras palabras, la energía de activación es la mecha que da origen para que pueda iniciar una reacción. Esto debido a que la gran mayoría de las reacciones químicas requieren de energía que estimule a las sustancias y así puedan tener movimiento para poder reaccionar. La energía de activación se puede definir como la energía mínima necesaria para que pueda llevarse a cabo una reacción química. Este movimiento ocasionará que las sustancias colisionen entre sí y así puedan romper sus enlaces para formar nuevas sustancias que serán los productos. La orientación de las sustancias es también un factor muy importante, ya que si esta orientación no es la correcta, al momento de que se generen las colisiones, puede que no se formen los productos de
Chicos, esto de la orientación de las sustancias no lo mencioné en clases, pero sí es importantísimo que lo sepan, porque creo que eso sí está en el control de lectura. Bueno, sigamos. Deseados. Podemos decir que las reacciones químicas son el resultado de las colisiones entre las sustancias de los reactivos y estas colisiones se verán controladas por la concentración y la temperatura, ya que a mayor concentración de los reactivos habrán más partículas para poder colisionar y al aumentar la temperatura las partículas se moverán más rápido ya que se les dará más energía y por lo tanto podrán colisionar aumentando el número de choques efectivos. Como acabamos de decir, a mayor concentración, mayor colisiones, ya que hay más reactivo para poder interactuar y así poder formar productos. Esto quiere decir que la concentración influye mucho en la velocidad de reacción. Entonces, la velocidad de reacción depende en gran medida de la concentración. Por lo tanto, la velocidad de reacción puede expresarse como el cambio de concentración respecto al tiempo transcurrido. Si nosotros sabemos cómo va disminuyendo la concentración de los reactivos respecto al tiempo, podemos saber la velocidad de reacción con signo negativo, ya que la cantidad va disminuyendo. Al igual, si conocemos la concentración de los productos en el intervalo de tiempo, se puede saber igualmente la velocidad de reacción, que debe de ir aumentando conforme al tiempo, ya que se están formando productos a partir de los reactivos. En los laboratorios de química hay varios equipos especializados para poder medir las concentraciones en toda la reacción y así poder saber cómo varían. Existe una relación entre la velocidad de reacción y la concentración de los reactivos, y hay un término que los relaciona entre sí, llamada constante de rapidez, representada por la letra K, que como su nombre lo dice, es un valor constante en la ecuación. Para una reacción química, la ecuación de velocidad de reacción se representa de la siguiente manera, donde ya vimos que K es la constante de rapidez, A y B son las concentraciones de los reactivos y X y Y son valores que se determinan experimentalmente. Estos exponentes relacionan las concentraciones de los reactivos con la rapidez de reacción. Si sumamos los exponentes, se obtiene el orden de la reacción global. El orden de reacción permite comprender la dependencia de la reacción con las concentraciones de los reactivos. Supongamos que queremos saber la velocidad de reacción para esta ecuación. Ya vimos que K es un valor constante, pero en el caso de los exponentes de las concentraciones, estas nos van a indicar qué tanto depende la velocidad de reacción con estas concentraciones. Por ejemplo, para esta reacción nos dice que la concentración de B está elevada al cuadrado. Por lo tanto, decimos que la concentración de B hace que la reacción vaya más rápido debido a la potencia de la concentración. Esta reacción nos indica que es de primer orden para A, ya que esta concentración está elevada a la primera potencia, y de segundo orden para B, ya que está al cuadrado. Es de tercer orden global, ya que este último valor es la suma de los exponentes de las concentraciones de los reactivos. Las reacciones de primer orden dependen de la concentración de un reactivo elevado a la primera potencia. Para las reacciones de segundo orden, estas dependen de la concentración de uno de los reactivos elevadas a la segunda potencia o la concentración de dos reactivos elevados a la primera potencia. Aunque las reacciones de primer y segundo orden son los tipos de reacciones más conocidas, hay un tercer tipo de reacciones que son las reacciones de orden cero, donde estas reacciones no dependen de la concentración,
Ah, ya estaba hablando. Bueno, si se dan cuenta, estos son los órdenes de reacción que vamos a estudiar ahora en química general, pero puede ser que en su examen de pronto o en algún ejercicio que el profesor les muestre, les piden hallar el orden de la reacción global. Entonces aquí ya va a ser orden de reacción 3. Y esto usted lo hace simplemente sumando los los exponentes de cada uno de los reactivos. Bueno, pasando ahora sí a la clase del día de hoy, práctica. El día de hoy nosotros solamente vamos a trabajar con solo un reactivo, ¿ya? Cambiando la concentración de solo un reactivo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Y es por medio de un simulador. Oh, bueno, antes de ir a eso, ¿alguien tiene alguna duda sobre el video? Que prácticamente fue un resumen de lo que acabamos de ver en las diapositivas. Pero de pronto, no sé si es que alguien tenga alguna duda del video, de alguna parte. Que creo que la que más les tuvo que haber causado confusión era la orientación de las sustancias. Tal vez. Porque después hablan de la velocidad, de la ley de velocidad y luego del orden de reacción. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si nadie tiene duda, entonces sigamos. Entonces, como les contaba, ya con esto podemos hacer ya la práctica. Que lo vamos a hacer por medio de un simulador súper sencillo, pero que nos da justamente los valores necesarios para poder aplicar estos conceptos. Y les voy a explicar rápidamente de qué se trata el simulador. Bueno, aquí nosotros vamos a tener un cronómetro, ¿ya? El cronómetro nos va a medir la velocidad con la que va a ocurrir el cambio. Y usted va a decir, bueno, ¿y qué cambio? Acá nosotros vamos a tener los reactivos. Los reactivos y acá un matraz de Erlenmeyer, ¿ya? Es el matraz de Erlenmeyer, es, bueno, es un material de vidrio que sirve para hacer, o mejor dicho, para homogeneizar sistemas, ¿ya? Y justamente lo que se va a hacer el día de hoy. Vamos a tener dos reactivos. Estos reactivos deben entrar en contacto para que puedan reaccionar y para asegurarse de que todo esté homogeneizado, bueno, uno solamente en el laboratorio lo que tendría que hacer es agitar un poquito, ¿ya? Y bueno, entonces cuando estos reactivos recién lleguen al matraz, van a tener un color y cuando hayan terminado de reaccionar, estos van a cambiar de color. ¿A qué color? A este color naranja. Entonces, cuando el contenido del matraz llegue a este mismo color, es cuando mi reacción ya ha terminado. Entonces, hasta ese momento, cuento, ¿ya? Cuento el tiempo. Entonces, vamos a hacer la práctica. Ah, cierto, chicos. Entonces, con el botón que está acá arriba, pausa. Y con el botón que está acá al lado, usted como que regresa a cero el cronómetro. Vamos a hacer la simulación. Ay, no, dinosaurio. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, cuando usted haga clic en ese link, le va a aparecer este simulador. Súper sencillo. Bueno, aquí les va a salir el mecanismo de reacción. Usted se queda en 1. No lo voy a cambiar, se queda en 1. Aquí está para cambiar la temperatura, asimismo no la cambie, déjela en 25 grados centígrados. ¿Ya? Y luego tenemos los volúmenes de los reactivos. ¿Ya? Según, un momento, les voy a explicar esto según el guión de las prácticas que usted tiene, como para que no se pierda. Entonces, vamos a ir a la práctica 4.
Entonces aquí usted va a poder observar la guía del uso del simulador, ¿ya? Aquí te indica cómo debe de proceder, dónde debe dar clic para iniciar. Y así que esto es prácticamente lo que ya les acabé de explicar antes. Ahora, lo importante también es que, bueno, si se trabajara con una temperatura diferente. Chicos, sorry, esto sí les dije mal. Entonces, aquí usted debe trabajar con la temperatura que usted quiera, ¿ya? Con la temperatura que usted quiera. No tengo problema. Asimismo, se trabajará a diferentes volúmenes de reactivo A, del rango de 10 a 30 mililitros, manteniendo constante el reactivo B en 10 mililitros. Esto fue lo que les había comentado antes, que solamente íbamos a estar cambiando la concentración de un reactivo, ¿ya? Y lo vamos a ir cambiando porque le vamos a ir agregando agua, sea cual sea la cantidad de reactivo a utilizar, ¿ya? Entonces, para resumir, utilice cualquier temperatura que usted quiera y luego usted con los datos que ha obtenido del simulador, usted, bueno, obviamente tiene que poner las observaciones generales del ensayo y agregar el volumen de agua, el volumen de A, el volumen de B, y el propio simulador les va a dar después la concentración de A y la concentración de B. ¿Y por qué aquí dice prueba 1 y prueba 2 en el tiempo? Es porque cada uno de o sea, de las simulaciones lo tiene que hacer por duplicado. Y ahora sí, a partir de estos valores, usted va a tener que completar esta tabla de datos obtenidos. Entonces aquí usted, con el tiempo promedio, usted saca el promedio y lo pone aquí. Luego, la concentración de A es prácticamente lo mismo que está acá arriba. Y luego debe sacar el logaritmo de la concentración de A y 1 sobre la concentración de A. ¿Para qué? Para poder graficar, ¿ya? Y bueno, y después les explico la ayuda para análisis de resultados. Entonces vamos a hacer en este momento la simulación. En este momento les voy a explicar, o sea, no es que vamos a hacer ahorita con todos los datos, ¿ya? En este momento, no es que voy a hacer la simulación con todos los datos, porque recuerde que usted tiene que hacer lo mismo, o sea, usted tiene que hacer sus propias simulaciones y obtener sus propios datos. Entonces aquí voy a hacer unos cuantos solamente para mostrarles cómo cambia. Bueno, entonces ahí yo ya escogí mi temperatura. O si yo quiero, puedo hacerlo a 40 grados centígrados, ¿ya? Como yo quiera. Y voy a comenzar. Dejo en 10 mililitros A, en 10 mililitros B, como mi o sea, son como que mis primeros datos para iniciar la simulación. Para iniciar, hago clic en el botón azul. Entonces ahí veo cómo va bajando el agua, cómo después va a bajar A y cómo va a bajar B. Aquí doy inicio al cronómetro y cuando mi cruz se desaparezca, ahí es donde yo voy a hacer pausa. Entonces, ahora que se desapareció mi cruz, yo voy a la tabla de datos. Entonces aquí es como que yo voy a escribir, por ejemplo, momento, ya. Entonces volumen de agua, aquí utilicé 80, acá utilicé 10 y acá utilicé 10. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió? Esto está en segundos, entonces aquí, o sea, la gris es segundo y la azul es minutos. Entonces aquí cuento. Han transcurrido 45, 50, como 52 segundos. Entonces aquí escribo 52,5 segundos, ¿ya? Esa es mi prueba 1. Entonces, chicos, aquí también es importante que les va a dar las concentraciones de los reactivos. Mira que está concentración A y la concentración de B. Ambos es 0,1. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno, entonces aquí yo escribo, por ejemplo,
0.1 y 0.1. Ya, digamos que yo ya hice la prueba 2 y me salió 53, digamos. Entonces ahora, para resetear todo el simulador, para comenzar a hacer con otra concentración, hago clic aquí. Y esto que es de este signo de rewind, no sé, resetear, supongo que se dice. Ya, ahora, a la misma temperatura con la que comencé a trabajar, sigo haciéndolo. Pero lo que le voy a cambiar ahora sí es la concentración de A. Entonces le voy a aumentar 5 mililitros y nuevamente empiezo. Ah, ya, aquí tengo que reiniciar el cronómetro. Y ahora sí, empiezo. Ahí se está bajando A y B. Ah, ya. Y me demoré un poquito. Esa es una fuente de error. Entonces aquí cuando se desaparezca, listo, se desapareció. ¿En cuánto tiempo se desapareció? En 35 segundos. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner 35 segundos. Pero ojo, aquí no me tengo que olvidar. ¿Cuánto fue el volumen de agua que utilicé? Para los que estuvieron atentos, fue 75 mililitros. Esperen, déjenme poner esto organizado, que hay un pocotón de cosas aquí. A ver. Ya. Ahora sí. Entonces, el volumen de agua, los que estuvieron atentos vieron que era 75 mililitros. El volumen de A fueron 15 y el volumen de B fueron 10. La concentración de A, aquí me sale 0.15. 0.15. Y B, recordemos que es lo que vamos a mantener constante. Entonces, aquí B va a ser lo mismo. Y bueno, ya ahí me salió 35 segundos. Digamos que lo hice o sea, digamos que lo volví a hacer y me salió otra vez 35. ¿Ya? Ya, 34. Usted, por si acaso, usted sí tiene que volver a hacer la simulación. Esto solamente lo estoy haciendo para avanzar un poco más rápido. Entonces, si es que yo quiero hacer una nueva simulación, esta ya va a ser la última que les voy a mostrar, hago clic nuevamente en Rewind y ahora vuelvo a cambiar el volumen de A. Vuelvo a cambiar, ¿ya? Entonces ahora tengo 20 mililitros de A. Si se da cuenta que cada vez estoy poniendo una mayor cantidad de A, esto significa que estoy aumentando la concentración de A, ¿ya? Entonces aquí voy a poner 20. Ay, perdón. Ay, me está diciendo que estoy poniendo mal. Entonces aquí, miren, que en volumen de A tengo 70 mililitros. Pongo 70. En volumen de agua, perdón. En volumen de agua pongo 70 mililitros. En volumen de A tengo 20. En el volumen de B sigo con 10. Y así sucesivamente tengo que ir llenando la tabla. ¿Ya? Entonces aquí me debería salir 0.20 molar. ¿Ya? De concentración inicial de A. Esto es importante, chicos. Aquí estamos hablando de concentración inicial que vamos a utilizar de reactivo para, bueno, para llevar a cabo una reacción. Y si se da cuenta, mi reacción, ¿cómo sería aquí? Mi reacción sería A más B, que se produce algún producto. Ya, yo no sé qué producto es, pero esta es mi reacción. Tengo dos reactivos, un producto. Fin, esa es mi reacción. ¿Ya? El agua simplemente es el medio en donde se produce la reacción, por si acaso. No tiene que ponerlo como parte de los reactivos. Ya, entonces ahora sí, con estos datos yo voy a obtener la gráfica. Entonces se va a preguntar, y bueno, ¿y cómo hago eso? Pues ahí voy a a un programa súper chévere, Excel, sencillísimo, todo el mundo lo debe de conocer, para poder hacer la gráfica. Entonces, ya, voy a coger algunos datos de aquí para obtener
los resultados. Para enseñarles cómo se hace el gráfico, los diferentes gráficos, me voy a inventar los datos por si acaso, ¿ya? Entonces, no se preocupe si sus resultados no cuadran con los míos. Como les dije, me los estoy inventando simplemente para poderles mostrar cómo se lo hacen, ¿ya? Entonces aquí voy a llenar las tablas, en automático. Aquí solo estoy llenando la tabla con datos así medio inventados, ¿ya? Aquí voy a poner 27, 19 y 15. Ya. Datos inventados, chicos. No se preocupe si no les sale lo mismo que a mí. Ya. Ahora, para sacar el tiempo promedio, usted pone igual promedio y escoge los valores en los cuales quiere sacar el promedio. ¿Ya? Entonces yo quiero sacar promedio entre prueba 1 y prueba 2. Entonces lo selecciono y cierro paréntesis y hago enter. Y ahí me sale el promedio entre prueba 1 y prueba 2. Y tengo que hacer lo mismo para el resto de las muestras. ¿Ya? Entonces ahí simplemente arrastro la ecuación. Para la concentración de A, como es lo mismo que va acá, simplemente pongo igual a la celda que está aquí, E3, y hago enter. Y como yo quiero que se repita, entonces arrastro la ecuación. Así, por ejemplo, para la muestra 2 me va a salir 0.15. Para la muestra 4 me va a salir 0.25, porque estoy seleccionando que en esta celda me salga el mismo valor que el de aquí. Ustedes sí saben utilizar bien Excel, ¿verdad? Hasta ahora sí todo está claro. ¿O quiere que le repita algún paso? Todo claro. Chévere. Bueno, ahora para sacar el logaritmo natural, usted hace igual, logaritmo, bueno, ln, que es logaritmo natural, abre paréntesis y selecciona la concentración de A y cierra paréntesis. Entonces ahí ya le va a salir el logaritmo de la concentración de A y arrastra la ecuación. Para 1 sobre concentración, hace lo mismo, pone 1 dividido para concentración y arrastra. Ahora usted va a tener que hacer, ahora que ya tiene llena la tabla de resultados, ya puede hacer la gráfica. Entonces, para la gráfica, usted va a seleccionar, por ejemplo, los datos y va a ir a insertar. Vaya a gráficos y a mí me gusta escoger gráficos de dispersión. Por ejemplo, los gráficos de aquí. ¿Ya? Y seleccione. Entonces, allí usted ya tiene la concentración de A versus tiempo. Entonces aquí usted haga doble clic en este gráfico y vaya a diseño rápido. En diseño rápido usted va a escoger el diseño 9, que ya te da el título del gráfico, la leyenda, la línea de tendencia, los títulos de los ejes y así. Entonces esto automáticamente ya me da, ¿qué cosa? La ecuación. Mire, la ecuación de la recta y r al cuadrado. Usted se va a preguntar, ¿y qué es eso de r al cuadrado? Mire, el r al cuadrado en realidad se llama coeficiente de determinación, ¿ya? Y este r al cuadrado me indica que también relacionado está el eje Y del eje X. Es decir, que mientras más cercano esté a 1, más perfecta es su relación. Entonces, si r al cuadrado es 1, mi relación es perfecta. ¿Ok? Ya. ¿Y por qué es importante obtener esta ecuación de la recta? Porque, a ver, recordemos, las ecuaciones para poder obtener las concentraciones de A cualquier tiempo eran ecuaciones lineales. Entonces aquí, en automático, prácticamente yo ya estoy obteniendo mi valor de K. Recordemos que K era negativo. Entonces aquí tenemos mi pendiente que equivale a K.
y justamente mi pendiente es negativo. Entonces mi K sería igual a menos 0.005, ¿ok? Este sería mi valor del intercepto y este sería mi valor de concentración, ¿ya? Bueno, ahora vamos a sacar las gráficas para el resto. Entonces esto sería orden 1, ¿ya? Vamos a sacar para orden 2. Usted lo puede hacer de diferentes formas. Como yo lo hago, o sea, yo lo voy a hacer de la forma que me parece mejor para mí, ¿no? Que es más fácil. Yo copio la tabla y la pego. Pero, obviamente me van a salir los mismos datos. Pero entonces lo que tengo que hacer simplemente es cambiar los datos del eje Y. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar esto acá y listo. O sea, solo selecciono los valores del logaritmo natural. Entonces allí ya me cambió la gráfica completamente. Mire que ya ahora ya tengo valores negativos. Es decir, que esta hora... Ah, chicos, aquí me olvidó. Nadie me dice. Esto es orden 0, ¿ya? Este sí es orden 1, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo el coeficiente de determinación ahora es 0.98 y nuevamente he obtenido la ecuación de la recta, en donde y es logaritmo de la concentración, y x es el tiempo. Esto es logaritmo de la concentración inicial. Ya, entonces aquí ya veo que mi coeficiente de determinación ahora es 0.98, es decir, que está más cerca del 1. Por ende, esto quiere decir que entonces las de orden 1 hasta el momento es la ley, como que la reacción obedece más a las ecuaciones que son de orden 1, ¿ya? Entonces, hasta el momento yo diría que mi reacción es orden 1. Entonces, veamos qué pasa con orden 2. ¿Ya? Entonces aquí ya estaría hablando de orden 2. Y lo que me falta hacer es cambiar los datos del eje Y. Entonces nuevamente arrastro y cambio el dato. Y aquí, como ven, nuevamente ya me cambió la gráfica. Vamos a ponerlo acá arriba. Ya, vamos a ponerlo acá arriba. Entonces, para que vean la diferencia, orden 0, orden 1, mira que aquí ya son valores negativos, y orden 2, que aquí ya mi pendiente es positiva. ¿Ya? Entonces aquí yo veo que mi r al cuadrado es 0.9898, aún más perfecto, o sea, aún más cercano a 1 que la de orden 1. Entonces aquí yo podría concluir que el orden de mi reacción es orden 2, ¿ya? Porque mi r al cuadrado es más cercano a 1 en esta gráfica, ¿ya? Entonces yo debería decir, dado que mi orden de reacción es 2, entonces mi constante mi constante de velocidad es 0.174, ¿ya? Obviamente con sus respectivas unidades, ¿ya? Ahora, ¿usted me va a presentar así los gráficos en el informe? No, por si acaso no, porque tiene que llenar bien este título de eje con las unidades y así. Bien bonito. Pero prácticamente este sería todo el cálculo que usted tiene que hacer en la práctica del día de hoy, ¿ya? Usted va a tener que presentar estas 3 gráficas en su informe y además subir un archivo en Excel con el cálculo que usted ha hecho, porque no creo que alguien lo vaya a hacer a mano, ¿no? Entonces, por favor, suba este archivo de Excel como comentario del trabajo. ¿Sí? No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando usted sube el trabajo, usted puede poner allí un comentario. Y en el comentario usted puede hasta subir archivos, o sea, adjuntar archivos.
ese archivo tiene que ser el Excel. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda sobre el cálculo? Bueno, entonces ya para terminar la clase, bueno, aquí vimos ya esta es como que la tabla de datos iniciales, ya vimos cómo se llenaba, ya vimos también la tabla de resultados y y los gráficos. Aquí hay una muestra de cómo usted debería presentarme los gráficos, es decir, con los ejes bien marcados, concentración versus tiempo, obviamente con sus respectivas unidades, molar, tiempo, o sea, molar y segundos, con su ecuación, con su coeficiente de determinación, con el título. Aquí usted me puede poner como que si quiere orden 0, orden 1, orden 2, ¿ya? Ahora sí, para cerrar la clase del día de hoy, se puede analizar el efecto de la concentración de un determinado reactivo sobre la velocidad de reacción para el estudio de la cinética desde el punto de vista químico. Ya, es decir, vimos cómo cambia la concentración, ¿ya? La concentración del reactivo respecto al tiempo, o sea, vimos cómo se lo consumía. Y a partir de esos datos nosotros pudimos obtener la velocidad de dicha reacción. Vimos que en mis datos inventados era orden 2, ¿ya? Pudimos obtener el coeficiente de determinación y por ende la constante de velocidad. Ahora, respecto a la ayuda para análisis de resultados. Usted tiene que analizar, chicos, por si acaso, esta es la información mínima que debería de estar en su análisis de resultados. Tiene que completarlo también con lo que le pide la rúbrica, ¿ya? Bueno, entonces aquí esto es prácticamente la explicación de un fenómeno. ¿Qué es lo que indica este cambio de color? ¿Se acuerda que cambia como que de celeste a naranja? ¿Qué es lo que indica? Ya vimos que indicaba que la reacción se estaba dando, ¿ya? Y llegaba a naranja cuando la reacción ya terminó. Pero chicos, esto yo les estoy explicando como que rápidamente. Usted tiene como que analizar el por qué. Luego, comparación entre tiempo que demora la reacción a completarse con diferentes concentraciones de A con su debida relación con la teoría. Es decir, esto está dentro de los factores que afectan la velocidad. Mientras mayor concentración, mayor frecuencia de colisiones, por ende mayor velocidad de reacción. Asimismo, debe comparar las gráficas para escoger el orden de reacción con su justificación. Debe también mencionar la K según el orden obtenido y también debe analizar las limitaciones y las fuentes de error. ¿Qué limitaciones y fuentes de error? Sí lo va a tener aunque sea una simulación, porque si se da cuenta usted es el que toma el tiempo, ¿ya? Eso es una de las grandes fuentes de error que va a tener el día de hoy. Ahora sí, ¿alguna duda que tenga? Para que ya pueda dar el control de lectura, chicos. Es posible que R salga ¿Cuándo es el igual. informe? ¿La próxima semana? Sí, para la próxima semana. Es posible que R salga igual en 2 casos o en 3 casos. En ese caso, es muy raro que le salga el mismo valor, chicos. Es muy, muy, muy raro que le salga exacto el mismo valor. Te puedo creer que en dos gráficas te salga un valor parecido. Ya, pero en 3 no. En los 3 casos no creo que te salga el mismo valor. ¿Ya? Entonces, chicos, por favor, no se vayan. Tienen que hacer el control de lectura. Ya se los voy a habilitar. Mm, pero no han salido tan mal. Tienen buenas notas. Les ha ido bien. Bueno. Algunas personas sacaron 3 puntos. Bueno, y otras 0. Pero bueno. Ya les voy a habilitar.
Ya. Tienen un segundo intento, chicos. Los que quieran mejorar la nota pueden volver a hacer el control de lectura. Y tienen 5 minutos para hacer el control de lectura. Sí, o sea, la verdad no sé. Tengo que ver si es que lo coge automáticamente el SeedWeb o yo tengo que... Yo creo que se coge nomás la segunda nota. Si lo vuelve a hacer, coge nomás la segunda nota, no coge la primera. Entonces, chicos, ya está habilitado. Todos los que hicieron el control de lectura al inicio de la clase, está habilitado para que usted lo pueda volver a hacer. De pronto aquí hay alguien que no alcanzó a hacer el control de lectura al inicio, para habilitarle y que lo pueda hacer. Señorita, a mí no me sale. Ya, ya apenas entré y se me había cerrado el control. Si saqué bueno y no quiero repetirlo. No lo hagas. Te puedes retirar. Sí, Ya, si sacaste bueno, ya, tienes que hacer el control de lectura. A mí Ya, no me sale la opción para hacer de nuevo. ¿Cuál es tu apellido? La Riategui. A mí tampoco. Es que a ti no te seleccioné, jeje, A mí disculpa. tampoco, señorita. Profe, a mí tampoco. A ver. Cuenca está aquí. Sí, sí, Miss. Ya, yo le voy a habilitar. La REA, si está, ya escuché que sí estaba. Yo, mi. La Riategui. Mora, Sí, aquí está, presente. Suárez, Sí, Miss, presente. ya. Entonces aquí, ya les puse, para que también puedan hacer la evaluación. Yo no tengo habilitado, por favor, habilíteme. ¿Cuál Es es que tu yo apellido? al principio, Macías. No, es que sí tienes habilitado. No, no me sale, mis. Aquí, o sea, no te puedo habilitar más porque ya lo tienes habilitado. Ese es el Mm, problema. A ver. Creo que tiene que Miss, entrar a no la me opción sale. anterior y ahí buscarla. Esa es la Ah, opción. no me sale habilitada. Ya, ahí ya le debería de salir. Ah, les he dado mucho tiempo. Bueno, estoy seguro que terminan rápido. Miss, a mí todavía no me sale otra vez habilitado. Tú eres Suárez, ¿no? Sí. Ya ahí está habilitado. mis, aún no me Gracias. sale. No sé por qué a algunos no les sale. ¿Qué pasó? A ver, chicos, por si acaso, creo que tienen que entrar a la evaluación. O sea, tienen que ir a evaluaciones, entrar a la evaluación 4, el control de lectura 4, y ahí hacer el control de lectura. Ah, ok, mis, ahí apareció. Sí,